y acá hay un paréntesis antes de abordar en sí el tema, es que precisamente este grupo nace de lo que podríamos llamar que fueron personas que en cierto sentido eran como pentecostales, porque eran grupos de personas que creían y promovían mucho el tema. Bautistas eran Claro, pero la forma ellos, protestantes. claro, ellos creían en las profecías, le daban mucho énfasis a las profecías. Pero bueno, el primer hombre, y ahí lo tenemos los apuntes, el primer hombre que fue influyente en el origen de este grupo fue un hombre, hermano Cristian, llamado William Miller. William Miller. o Guillermo Miller, que vivió entre los años 1782 y 1849. Bueno, ¿quién fue Guillermo Miller? Fue un granjero estadounidense, capitán de milicia en una guerra de 1812 y predicador laico, como bien decía nuestro hermano Cristian, bautista, que según algunos datos desarrolló un gran despertar religioso en Estados Unidos en el siglo XIX. Sí, en Norteamérica, el movimiento millerista por su nombre, porque él se llamaba Guillermo Miller, le dan ese nombre, y en este movimiento participaron muchas personas. Al convertirse al cristianismo siendo bautista, él primeramente era deísta. Él tenía otra creencia, creía que solamente Dios era el que daba todo y la Biblia no era la inspiración divina. Él empezó de esa manera, y después, ya cuando tuvo él como un sentir fuerte de buscar de Dios, él empezó a clamar. Y ahí él tuvo conocimiento bíblico y empezó a estudiar la escritura, versículo por versículo, y llegó hasta el versículo de Daniel 8:14, creo. 8:14, efectivamente. Y ahí empieza su visión. Claro, mire, antes de avanzar un poquito, un paréntesis. La mayoría de las personas que creen que ellos tienen una nueva visión o una nueva interpretación o una nueva revelación, porque acá yo quiero marcar un poco esto, dejarlo con negrita y cursiva. Muchas personas, y sobre todo el mundo pentecostal, siempre están diciendo: el Señor me mostró, el Señor me reveló, el Señor me guió, pero esas muestras, esas manifestaciones, esas revelaciones, en muchos casos no están en regla con la palabra de Dios. Amén. Y eso es un gran riesgo que podemos correr incluso nosotros cuando creemos que si recibimos una nueva revelación e iluminación de la palabra, pero esta iluminación no está en regla, por decirlo así, con la palabra de Dios. Y la profecía que citó, ahí lo vamos a compartir, mi hermano Cristian. Primeramente, el libro de Deuteronomio 18:22 nos habla que si la profecía, el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el profeta, de apurado, de presunción. No tengas temor de él. O sea que cualquiera persona que pronuncie una profecía que no se cumple, no debemos confiar en él, no debemos prestarle oído, porque es un falso profeta, es alguien que habla por hablar. Y aparte hay muchas personas que este varón está hablando aquí de la profecía el gran descubrimiento que se llama la profecía de los 2300 días, que él se basó en el libro de Daniel 8:14, donde sale hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Y él sacó esos días, lo contextualizó, lo fue textualizando, y aquí podemos ver que en los evangelios Jesús, podemos ver que esta parte en el libro de Números nos habla que cuando el pueblo fue a ver la tierra prometida, en 40 días llegaron a la tierra prometida. Josué o Moisés mandó a que la fueran a ver, mandó a los espías. Y este varón, porque la Biblia dice que para Dios un día es como un año, y para el hombre un año es para Dios como un día. 1000 años. 1000 años, perdón, 1000 años.
Pero aquí él trató de cambiar estas cosas. Aquí sale aplicando el principio profético de año por día. Un día en profecía equivale a un año real, basado en textos como Número 14:34 y Ezequiel 4:6. Concluyó que la profecía se refería a un periodo de 2300 años, utilizando la cronología histórica disponible en su época. Miller calculó los acontecimientos de la siguiente manera. Claro, un paréntesis. Lo que pasa es que, ¿cuál fue la idea exegética, si se puede llamar, de Guillermo Miller? Fue, como el texto que leí hermano Cristian dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Lo que él pensaba es que después de 2300 años iba a existir una purificación del santuario. Claro. Ahora, ¿qué identificó Guillermo Miller con el santuario? Porque esto es lo interesante. Él identificó como el santuario la tierra. Amén. Sí. Entonces él dijo, la tierra, que él la identificó como el santuario, va a ser purificada después de 2300 años. ¿Y qué entendió él por purificación? Porque esta es una interpretación. Guillermo Miller entendió por purificación destrucción. Entonces él dijo, la tierra va a ser purificada, el santuario va a ser destruido y después de eso, naturalmente, ¿qué viene? La segunda venida de Cristo. Él calculó un periodo, dio a entender que en el año 1843 o 1844 iba a venir nuestro Señor Jesucristo, como estaba explicando nuestro hermano Jafé, de que nuestro Señor Jesucristo iba a limpiar el santuario. O sea que ahí él calculó que en el año, que el punto de partida del decreto de Artajerjes para reconstruir Jerusalén en el año 457 a.C., según el libro de Daniel, él calculó esa época y calculó al restar los 457 años a los 2300 de la profecía, calculando días y cambiando los años, le daba un número específico que era 1843 o 1844. Y él lo expresó como que ese día iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, entonces él en este tema de la purificación, que él entiende que en la tierra, después de ser purificada la tierra, destruida, iba a venir Cristo. Ahora, ¿qué es lo interesante, hermano? Que Guillermo Miller, porque uno dice, bueno, eso lo puede decir cualquier persona. No, aquí había un gran movimiento de personas en torno a Guillermo Miller. No es que él estaba con su esposa, con su hijo y 2 o 3 hermanos. No, aquí habían miles de personas. Sí, pues ya tenía unos seguidores, más de 3000 personas. Creo. No. El cálculo era entre 50 y 100.000 personas. Wow. O sea, mire, es como, guardando las proporciones, voy a poner un ejemplo, cuando venía Gigi Ávila a Chile, se llenaba el Parque O'Higgins. Eran muchas personas. O sea, las en ese tiempo. Claro, las personas que escuchaban y seguían a Guillermo Miller no eran 2 o 3, eran miles de personas. Y la gente creo que dejaba sus cosechas. Exactamente, o sea, este movimiento generó que los granjeros dejaran su trabajo, se desentendieran de las cosas mundanas, y puso una fecha, déjeme ver bien el dato, creo que era octubre, él citó hasta un día, a ver, dice... 12 de octubre, claro, el día dice, del Yom Kippur. Claro, que hubo otro predicador que se llamó Samuel Snow, que él precisó el cálculo y dijo que Cristo iba a venir, después de la purificación del templo, el 22 de octubre de 1844, y como usted bien dice, justamente este 22 de octubre de 1844 coincidía con el día del Yom Kippur, que es una fiesta judía. Una fiesta judía que celebran ellos por el Yom Kippur. El día del perdón. El día del perdón. Claro, entonces, ¿qué ocurre aquí? Que toda esta gente, estos miles de personas se reunieron, estaban esperando la venida de Cristo, que ya supuestamente iba a purificar el santuario, la tierra, iba a venir Cristo a buscarlos, lo cual está en la Biblia, pero acá hay un problema de interpretación de esta profecía. Y cuando pasa ese día, y están toda esta gente que dejó su trabajo, vendió sus cosechas, abandonó sus quehaceres, y Cristo no vino ese día, entonces hubo una gran desilusión. El gran chasco que le dicen. Exactamente. Fue un chasco. Claro, y esta gente después se fue dispersando, otros abandonaron hasta la creencia, otros dijeron que no, que la profecía no era así, tal como la dijo John Muller. Miller se equivocó en la fecha, pero dicen que Elena de White fue la que después ella... No,
no estamos adelantando un poco, pero ¿qué ocurre? Ocurre este fracaso. Ahora la gente se dispersa. Hay gente que se va, pero hubo otro grupo de personas que no abandonaron el movimiento. Que dijeron, ¿sabe qué? Guillermo Miller no se equivocó. Guillermo Miller tenía razón. Pero el problema no es que iba a santificar o purificar la tierra, sino que iba a ocurrir este evento en el cielo. Es decir, que alteran esta profecía y dicen que Cristo, como sumo sacerdote de los creyentes, no es que iba a descender al mundo, a la tierra, como sí efectivamente lo creemos, sino que él, como sumo sacerdote, iba a pasar al lugar santísimo que está en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de reunión, y ahí va a efectuar una purificación por los creyentes. Entonces aquí hay una alteración de la profecía. ¿Para qué hacen esto? Porque también acá hay, ¿cómo le puedo decir? Hay un grado de sagacidad. O sea, la gente no va a decir, sabe que me equivoqué en la profecía que dije. Porque usted ha conocido un profeta que diga que se equivocó. Ninguno. A pesar que el hermano Cristian... El cielo santo es completo y santísimo. ¿Por Claro. qué ellos tienen allá en el cielo un lugar santísimo si aquí en la tierra era en el tabernáculo, era todo eso? Exactamente. Pero en el cielo es santísimo, es sagrado, no hay lugares terceros ni secundarios. Claro, pero es como ellos en el fondo van acomodando esto para no decir que son unos fraudulentos, porque en el fondo cualquier profeta que diga algo que no se cumple, como usted bien lo leyó, es un mentiroso. O sea, Claro. no hay otro nombre. Es decir, si nosotros podemos señalar que Guillermo Miller fue un siervo de Dios, a lo mejor era un hombre de oración, un hombre santo, no lo sabemos. Hacían muchas obras sociales los adventistas del Claro, séptimo pero- día, que después se nombraron ya hermanos jefes, sigamos. Claro, no, lo que quería decir es que hasta este momento, para no adelantarnos, Guillermo Miller es un falso profeta. O sea, no podemos nosotros decir que Guillermo, insisto, puede ser de oración, de ayuno, de la Biblia. No estamos discutiendo eso. Pero en cuanto a la profecía, su profecía es falsa. No hay Sí. otro nombre que nosotros podamos decir. Si se equivocó en interpretar, está bien. Pero aquí tampoco hay un reconocimiento del error. Y esta alteración que yo digo, de que transformaron esta profecía, de que no era la tierra purificada, sino que Cristo pasa al lugar santísimo, fue una reinterpretación que hace un hombre llamado James White, con otra mujer que va a pasar también a la historia sale, de los adventistas, llamada, como usted dijo, Elena White. Aquí dice que la mayoría abandonó la fe o volvió a su antigua iglesia, un sector minoritario mantuvo las fechas, pero reinterpretó el significado del acontecimiento de este pequeño remanente, liderado posteriormente por figuras como Elena de White y James White. Efectivamente, que después Nació ellos fueron formalmente la iglesia adventista del séptimo día, argumentando que Miller había acertado en el tiempo, pero se había equivocado al creer que el santuario era la tierra. Claro, efectivamente. Entonces nosotros lo que estamos diciendo respecto a Guillermo Miller es que él como profeta no es un falso profeta, porque él dijo o interpretó equivocadamente la Biblia y eso no tiene otro nombre. Guillermo Miller lamentablemente fue un falso profeta. Hermanos, vamos a ir a una alabanza para continuar con este tema de edificación. Saludamos también a nuestra hermana Aurora Llévenes, que ahí nos escribió un saludo en el programa. Que el Señor le bendiga junto a sus pequeñitas, al pequeño Benjamín, que el Señor le guarde. Vamos a una alabanza y vamos a continuar con este tema de gran bendición. Dios le bendiga. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas. Ahuyentó.
precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y Él me halló. Perdido y Él me halló. Perdido y Él me Tabernáculo de la Palabra. Ya estamos de regreso nuevamente, hermanos amados, en este programa Tabernáculo de la Palabra, siendo las 19 horas con 40 minutos desde Radio Libertad. Saludamos también a nuestra hermana Dinora Argueta, que nos envía un mensaje desde El Salvador, que el Señor también le bendiga allá en aquel hermoso país. Bueno, estamos hablando, queridos hermanos, de esta transformación que hacen de alguna forma o acomodamiento de la profecía, que a esto le llaman el momento eureka. Ese es el nombre que tiene la historia, que esta idea le ocurrió a un granjero millerista, seguidor de Guillermo Miller, llamado Hiram Edson. Él entendió o reinterpretó que la profecía no se refería a la purificación de la tierra, sino a que Cristo, como yo mencioné, como sumo sacerdote, pasaba en ese momento al lugar santísimo. Ahora, ¿qué ocurre con este movimiento? Porque este es como el movimiento fundacional. Los grupos que, como dijimos, se van dispersando, finalmente hay algunas personas que deciden seguir adelante con esta doctrina. Habían tres grupos. El grupo que se llamaba el Santuario Celestial, donde estaba Hiram Edson y O.R.Al Crozier, que ellos interpretaron este evento profético de Guillermo Miller. Estaban otros que hablaban del sábado como día de reposo, en el cual estaba Joseph Bates, que era un capitán de barco jubilado, pero todos tenían en común que ellos entendían que el día sábado era un día de reposo y que el domingo había sido una alteración de la Iglesia Católica, a raíz de la historia de Roma, en fin. Y había otro grupo que estaba compuesto por otras personas, donde estaba Elena White,
que finalmente esta mujer terminaría siendo fundamental para el movimiento. Ella, como hemos mencionado al principio, era una mujer que creía mucho en las profecías. Fue muy influyente ella porque ella desde muy joven, esta mujer, tuvo un accidente, le pegaron una piedra en la cabeza y de ahí quedó, no, se le disfiguraron el rostro y ella dejó de estudiar y después, leyendo la escritura, ella fue adquiriendo revelación, pues y adquirió la profecía de que ella escribió varios libros y la tenían como una gran profeta. Ella empezó con las reglas principales del adventismo, del sabbat, del día sábado, de que tenían que comer tales comidas, de que tenían que dejar el café, los cigarros, porque antiguamente era sano fumar, pero después ya no podían fumar, no podían, esta mujer... No era mal visto. No era mal visto, empezó a cambiar algunas reglas, no podían comer cerdo, y muchos de ellos se convirtieron en veganos, en vegetarianos. Claro, y mire, acá hay un dato interesante, porque ningún movimiento nace de la noche a la mañana. Entonces después, cuando pasa lo que se llama el Gran Chasco, que fue en 1844, este grupo de sabatistas, porque eran todos sabatistas, en eso coincidían, bajo la dirección, vamos a decir, como espiritual, de Elena White, que era una especie de vidente, que tenía profecía. Y acá, ojo hermano, muchas iglesias se desapegan de la Biblia porque siempre hay un profeta que dirige. Y eso siempre, hermanos amados, tiene un grado de peligro. ¿Por qué tiene peligro? Porque nosotros, la única palabra infalible es la que está escrita en la palabra de Dios. No hay ningún profeta, y pongan el nombre que quieran, no hay ningún profeta que no pueda errar, sino que la única infalible es la palabra de Dios. Entonces este grupo, guiado por esta mujer, continuaron 20 años adelante con esta labor cristiana, evangelizadora, de esperar la venida de Cristo, hasta que en 1860 ellos logran establecerse de manera oficial en Battle Creek, en Michigan, y adoptan el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el año 1863. De tal manera que desde la profecía de Guillermo Miller de 1844, la muerte de Guillermo Miller, porque él murió 5 años después, en 1849, emerge el liderazgo de Elena White, y finalmente lo que comienza con Guillermo Miller se consolida bajo el liderazgo de esta mujer, y nacen de esta manera los Adventistas del Séptimo Día. Hubo 3 líderes, y aquí termino mi hermano Cristian, hubo 3 líderes importantes: Elena White, James White, que fue posteriormente el esposo de Elena White, y Joseph Bates. Ellos de alguna forma confluyen con algunas ideas como fundamentales, como guardar el día de reposo, ser dirigidos por estas profecías de esta mujer vidente, y también el esperar o creer que la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 14, se cumplió cuando Cristo pasó al lugar santísimo el año 1844. Estas vinieron a ser la base de los adventistas desde ahí en adelante, mi hermano Cristian. Con lo que usted decía de una de las bases fundamentales del adventismo es guardar el sábado, el sabbat como se le dice. Pero aquí la Biblia nos enseña nuestro apóstol, nuestro Señor Jesucristo, que ellos es una ley del Antiguo Testamento, es una ley que se le rigió a los israelitas en los 10 mandamientos, porque aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 16, dice: por tanto nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Sale aquí la palabra de Dios. También dice en los evangelios, Jesús no abolió el día de reposo, sino que lo redefinió y liberó de las estrictas reglas humanas que los fariseos lo habían añadido. Mira, aquí como que algo me da que los fariseos le habían añadido, como que algo me causa así como intriga. Él enseñó que hacer el bien y ayudar al prójimo siempre era lícito, declarándose a sí mismo como el autor y señor de dicho día.
Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Claro, es que aquí, hermano, hay como una mezcla de creencias. Primero, ellos, y yo tengo que hacer un juicio crítico, si ellos estuvieran dispuestos a guardar totalmente la ley, totalmente, no solamente el día sábado, porque acá hay una decisión. O sea, si yo guardo toda la ley del Antiguo Testamento, es toda la ley, no solamente remitirla al día sábado. La Biblia, por ejemplo, dice que si un padre es insolente con su esposo, perdón, con un hijo con su padre, tiene que ser apedreado, ¿cierto? Alguien que estaba cometiendo un pecado de adulterio tenía que ser apedreado. Entonces, todas esas normas, si ellos están dispuestos a guardar la ley, ¿por qué no las guardan? Y solamente se remiten al día sábado. Entonces, llama un poco la atención. El caso es que ellos también tenían otras doctrinas, y que vamos a hablar un poquito de ella ahora, que ahí es donde, hermano, no solamente el sábado, donde nosotros no podemos, yo personalmente no considero que los adventistas, siendo muy buenas personas, nobles, loables, etcétera, pero ellos no tienen una doctrina evangélica. Por ejemplo, ellos creen que cuando alguien muere, pasa a dormir, literalmente. Pasa a dormir y duerme en un sueño profundo. Claro. Y los que son de Cristo Eventualmente van a resucitar. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque hay gente que dice, ay, los adventistas son hermanos. Y yo, sinceramente, en base a la doctrina, no puedo creer ni decir que ellos son hermanos. Porque nosotros, ¿qué creemos? Dice la Biblia, Hebreos, está establecido para que mueran los hombres una vez y después de esto, el juicio. Es decir, cuando yo muero, no tengo más oportunidad. Ellos dicen que un Dios tan bueno no puede matar a una persona eternamente, no la puede tenerla sufriendo con dolor eternamente. Pero la Biblia no habla, aquí tengo unos versículos, ¿me da permiso, hermano Jafé? Dice Lucas 16, 23, 24, dice, en los dominios de la muerte, aquí habla del rico y Lázaro, cuando el rico se va al infierno y Lázaro se va al seno de Abraham, aquí el rico pide auxilio y le dice a Abraham que dile a Lázaro que se moje el dedo con su lengua y que me dé a probar, porque, y también le dice que mande a personas a hablarle a sus familiares, y Abraham le dice a Jesús, a los profetas mandados, ya los han mandado, aquí no habla, en los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él, así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua. Dice que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. También habla en otro capítulo más, dice en Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todos él sea arrojado al infierno. Mateo 5:29. Y el último, porque tengo varios, en Mateo 10:28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Voy a dejarlo hasta ahí. Voy a decir el último, hermano. Adelante, estamos en eso. Romanos 8:1-2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. También dice en el Salmo 139:7-8, dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría ir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tuviera mi lecho en todos de los dominios de la muerte, también estás allí. Claro, demos un segundito, hermano Cristian. Si nosotros, como ha leído abundantes textos, mi hermano Cristian, nosotros las iglesias evangélicas creemos que una vez que el hombre muere, ya no tiene esperanza de salvación. Ahí habla claramente del infierno en algunos versículos. Claro, y Jesús dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree, no dice va a ir a dormir. Dice, el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, la condenación y un lugar de bienaventuranza o salvación están claramente en la Biblia. Amén. Pero los adventistas, por su doctrina del estado de los muertos, no creen en la condenación. ¿Ellos qué dicen? Dicen, cuando uno muere, todos vamos a dormir. O sea, estaría entretenido ir a dormir, por una siesta larga, vamos a dormir. Pero ellos dicen que cuando alguien finalmente
entre comillas, pierde la salvación, ellos no creen en la salvación. O sea, acá hay un tema muy profundo, porque cuando el ángel Gabriel visita a María, le dice, y llamará su nombre Jesús, Yeshua, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Es decir, Jesucristo venía con un nombre que es el de salvación. Y de hecho la Biblia dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesús. Es decir, el mensaje evangélico, por definición, es un mensaje de salvación. Pero los adventistas dicen, no, cuando alguien muere, duerme, y si no va con Dios a un paraíso donde ellos quieran hablar, lo que ocurre con esa persona es que su alma es aniquilada, destruida. Amén. Es decir, no hay, dentro de la escatología adventista, no hay condenación. No hay condenación, pues ellos duermen, descansan. Y si no estoy con Cristo, me desaparezco. Tranquilamente, no sufren. Dice que el alma se aniquila nomás, no pasa más de ellos, no tienen eternidad en el sufrimiento. Pero claramente uno que vio los sufrimientos de Cristo, ¿para qué iba a padecer tanto Cristo si después el otro iba a descansar en un lugar y a dormir por la eternidad como los flojos y a estar así todo el rato durmiendo y en sueño y a soñar con su familia, o no iba a tener pensamiento, a lo mejor nada? Pero, o sea que el sacrificio de Cristo fue en vano, por más. Claro, efectivamente, si es que fuera como enseñan los adventistas, para que ellos también se esfuerzan tanto en guardar el sábado. ¿Crees más en el sábado que Jesús? Claro, o sea, o para qué sentido tiene el que ellos hacen muchas obras sociales, tienen universidades, hospitales, y eso está perfecto, está loable, lo aplaudimos, colegios. Pero ¿qué sentido tendría el evangelio si no hay una condenación y si tampoco hay una salvación? Y de hecho, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, la Biblia habla de condenación. La Biblia dice que un día vendrá el Mesías y separará a las ovejas de los cabritos. Dice que quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Dice Juan el Bautista que tiene en su mano el aventador y limpiará su era, y la paja va a ser echada en el fuego que nunca se apaga. Aquí habla acerca de lo que ellos hicieron. Mire, la educación, operan en uno de los sistemas educativos religiosos más grandes del mundo, con miles de escuelas primarias, tienen miles de escuelas, hacen grandes obras sociales, secundarias y universidades, como la Universidad Adventista del Plata en Argentina. Fue una de las grandes cosas que hicieron aquí en América ellos, porque empezaron con escuelas y después transformaron en universidad. Y la Universidad Adventista de Chile, en la salud, administran cientos de hospitales, clínicas y sanatorios a nivel mundial, que gozan de un alto prestigio en medicina preventiva. A ellos en Estados Unidos, en Nueva York, en los grandes hospitales que tienen, iban hasta presidentes a revisarse en las clínicas adventistas. Y ayuda humanitaria también hacen bastante a través de ADRA, Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales. Gestionan proyectos de desarrollo y ayuda en desastres en más de 120 países, colaborando de manera neutral o independiente de la fe. O sea que no tienen que ser adventistas para ayudarlos. Puede ser cualquier persona. Si está en un estado catastrófico, se le quemó su casa, ellos van y lo ayudan. Pero así también ellos aprovechan de entregarle su talonario, porque ellos empezaron, igual que los testigos de Jehová, entregando tratados, entregando su mensaje profético. Claro, si el punto, hermano, es que las obras nos salvan. Amén. Entonces ellos tienen muy buenas obras, como la Iglesia Bautista, tienen hospitales, sanatorios, universidades, colegios, etcétera. Pero en eso no consiste el Evangelio. Dice la Biblia que, claro, tenemos que hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, que la fe sin obra es muerta, que si ve a tu hermano desnudo, ampáralo, dale, si alguien te pide, dale. Está bien, bíblico. Pero la nosotros, fe sin obra es muerta. Claro, pero nosotros no podemos considerar, porque a lo mejor no son tantos puntos de diferencia con los adventistas, pero son cosas muy fundamentales. Es decir, todo el aspecto escatológico, soteriológico de la doctrina cristiana no tiene ninguna relación con la doctrina adventista. Entonces difícilmente nosotros podemos considerar que ellos son una iglesia evangélica ortodoxa. Yo no voy a decir si son sectas, si son del diablo, porque hay predicadores que lo único que dicen es que son del diablo. Yo lo que sí puedo decir es que ellos no comparten nuestra doctrina, cabalmente no la comparten. Influyen mucho, sí, esta mujer Elena de White, nacida en Helen Howe Harmon en 1827, y
y murió en el 1915, es sin duda la figura más influyente en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No solo fue una de las cofundadoras de la denominación, sino que su liderazgo espiritual, social e intelectual mordió por completo la identidad del movimiento. Además de su rol religioso, posee un hito cultural notable, es considerada una de las escritoras más traducidas en la historia de la literatura mundial y la autora estadounidense más traducida de ambos sexos. O sea que es alguien muy... Una mujer relevante para el movimiento adventista, indudablemente, pero lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, con la ayuda de Dios, es discriminar por obra, discriminar por doctrina, porque en el fondo nosotros, y eso también es una diferencia, la iglesia evangélica, la principal misión que tiene es predicar el evangelio bíblico, el evangelio predicado por Cristo. De hecho, Jesús dijo, ir y hacer discípulos a la nación, enseñándole que guarden todas estas cosas, es decir, el mensaje completo de la palabra de Dios con toda la doctrina evangélica. Y ojo, yo no creo que la tradición por sí sola tiene un peso importante, pero la doctrina evangélica ya tiene 2000 años de tradición, de discusión, de confrontación, por lo tanto, ha sido depurada a través de los siglos de forma muy profunda. No vamos a hablar de teología hoy, pero sí es importante decir que la doctrina es importante. Y nosotros no podemos pensar que todos los que dicen que vienen en nombre de Cristo son nuestros hermanos, porque no comparten nuestra doctrina de forma 100%. Vamos a ir, hermanos, a una alabanza, siendo ya las 20 horas, y vamos a regresar con este tema de gran bendición. Que Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo agradecer lo que ha hecho mi Dios por mí? Y sin merecer dio su sangre carmesí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud por lo que soy y lo que espero ser. Lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria es dada a mí, la daré al Calvario, a mi Señor. Con su sangre, Él me ha lavado, con su poder me ha rescatado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. A Dios
nuestro bendito Dios. Tabernáculo de la Palabra. Ya estamos de regreso, queridos hermanos, con este tema de gran bendición, de aclarar. También hay muchas personas que desconocen la historia, la doctrina de estos grupos que en apariencia puede que se parezcan a nosotros, y efectivamente se parecen en algunas cosas, pero cuando indagamos un poco más a fondo nos damos cuenta que doctrinalmente no sostenemos las mismas posturas, los mismos puntos de vista. Por lo tanto, es importante el poder analizar qué creen estas personas. Bueno, hablamos en los primeros dos bloques del origen de los adventistas con Guillermo Miller, con la profecía, con el gran chasco, cómo Elena White fue una mujer, una profetisa, si lo podemos llamar así, una vidente, que fue la gran líder de consolidación de Tuvo este más de movimiento. 2000 revelaciones. Claro, escribió libros. Hay un gran libro, digo gran en el sentido de que muy popularizado, de Elena White, que habla del conflicto de los siglos, que en el fondo es como un tratado escatológico donde ella va contrastando una lucha espiritual entre las fuerzas del bien, las fuerzas del mal. Yo ese libro lo leí, creo que tenía 18 años, lo leí hace muchos años atrás, y la verdad que, lo tiene ahí el pastor. Dice que con eso enseña la iglesia. No, es un libro que, de todas formas, hermano, igual es bueno leerlo para saber. En el fondo, ella presenta una lucha cósmica, espiritual, entre las fuerzas del bien y del mal, entre el Cristo y el diablo, lo cual efectivamente es así. Pero el Apocalipsis, la escatología, que no es el tema de hoy, más que presentar una lucha, porque esto más que una lucha, nosotros sabemos que Cristo tiene la victoria. Lo importante es de qué lugar estamos nosotros. Si estamos con el diablo, con las fuerzas del mal, o estamos bajo la sangre del Cordero de Dios. Porque Amén. Cristo es el Cordero, es el sacerdote, pero también es el victorioso. Por lo tanto, más que saber cuánta lucha hay, lo importante es que nosotros nos preocupemos de qué lado estamos. Bueno, ahora, este grupo, porque aquí vamos a analizar ya la parte más contemporánea, se consolida como una organización desde principios del siglo XX. Hubo unas luchas con un doctor famoso, Kellogg, que ahí el hermano Cristian estaba... La crisis, la reestructuración y crecimiento global en el siglo XX, 1901, 1950, principios del siglo XX, la iglesia enfrentó su crisis institucional más severa, el sanatorio y la editorial de Battle Creek se centralizaron demasiado, y el doctor Kellogg comenzó a promover ideas teológicas. Usted, si ve el doctor Kellogg, ¿quién es? No lo va a creer. Era el de los confres de Kellogg. Claro. El varón que inventó el confle. Estos varones, los adventistas, son bastante nutricionistas. Eran varones que hacían cereales y harto cosas naturales. Claro, y me parece decir, lo que pasa es que acá hay una raridad que es interesante decirla. Yo desconozco la razón por la cual Elena White llegó a tener una dieta vegetariana, y ella impulsó como método de salud, una rareza, una dieta vegetariana, el descanso, los cuidados personales, como una forma de autocuidado. Porque éramos santuario, templo del Espíritu Santo. Claro, y de eso viene ya después como una vocación de que ellos crean hospitales, etcétera. Un dato para conocer. Ahora, ¿qué importa acá? Que este movimiento ya con muchas personas se va consolidando, y el año 1956 hacen una publicación que son Diálogos Adventistas Evangélicos, que supuestamente ellos publican una serie de debates con predicadores, teólogos evangélicos, y según ellos, según lo que ellos creen, ellos dicen que ellos no son una secta, sino que son una iglesia ortodoxa, pero eso lo dicen ellos. No es que exista un consenso evangélico respecto a los adventistas. Esta es una publicación del año 1956 que ellos mismos presentan. El año 1980, y este dato sí es importante, ellos, en el fondo, después de pasar, imagínense, de 1844, casi 100 años, porque ellos no son una iglesia evangélica ortodoxa, pero ellos hacen una declaración de los 28 puntos o de las doctrinas adventistas. Y yo esto lo estuve chequeando. Si usted ingresa a la página oficial de la iglesia adventista, ellos tienen estos 28 puntos detallados de forma sucinta de la doctrina que ellos creen.
Entonces no es una invención mía que yo estoy hablando con el hermano Cristian, sino que ellos efectivamente... Que el infierno no existe. Exactamente. Todos esos puntos que ellos creen que nosotros rebatimos porque no son bíblicos. Supóngase, el Sabbat es del Antiguo Testamento, es de la ley, es para los israelitas de aquellos años. Después Jesucristo incluso dice que si hubiera caído una oveja en un hoyo, ustedes no la sacarían. También habla en muchas partes, no habla nuestro Señor Jesucristo de que Él abolió la ley prácticamente. No es necesario hacer esas cosas y el abstenerse de comer ciertas carnes tampoco. Incluso en una reta a Pedro, el apóstol Pablo, porque él con los judíos comía algo y con los gentiles comía otra cosa. Y él se confundía a la gente y el apóstol Pablo lo reta, porque si hay a comer con alguien, come lo que estés comiendo, no hay diferencia. Y eso, así... Claro, efectivamente, o sea, hay temas de la ley que nosotros podemos interpretar o no, pero efectivamente, ahora, puede ser, voy a suponer que ellos tengan razón en que hay que supuestamente no guardar el domingo y sí el sábado. La pregunta es cómo se guarda el día, porque cuando nosotros vamos al libro de Hebreos dice que el reposo es Cristo, no dice que es un día, entonces también hay una, por decirlo así, una transformación de qué es lo que se considera el descanso del alma del hombre, pero bueno, en fin. Ahora, vamos a abocar un poquito en el tiempo que nos queda a América Latina y a Chile. Los adventistas nacen en Estados Unidos, pero ya a finales del siglo XIX, 1894, 1891, hay una penetración en Argentina, en Brasil. Hay unos misioneros también que llegan, mi hermano Cristian. Los colportores, vendedores de libros. Antes de enviar pastores oficiales para acá, para América Latina, la iglesia enviaba personas dedicadas a vender o introducir literatura bíblica, personas como Clyde Harnoglen o Albert B. Stauffer. Recorrieron miles de kilómetros en carreta o a pie por Argentina, Uruguay y Brasil vendiendo libros sobre profecías y salud. Las colonias de emigrantes en las zonas de Entre Ríos de Argentina y al sur de Brasil, grupos de emigrantes alemanes y suizos que fueron muy... Los suizos fervientes en entregar libros y predicar este evangelio de Elena de White. Y suizos Claro. que ya habían tenido contacto con el adventismo en Europa formaron las primeras comunidades organizadas en el continente. El primer bautismo oficial, en 1891, el pastor Erwin Schneider llegó a la Argentina y para 1894 se fundó la primera iglesia adventista formal en Crespo, Entre Ríos. Poco después, en 1898, se fundó allí mismo el Colegio Adventista de La Plata, hoy en día Universidad Adventista de La Plata, que se convertiría en el principal centro de formación de líderes en toda Sudamérica. Claro, efectivamente ellos tuvieron una estrategia que no fue mandar pastores o misioneros, primero mandaban gente a sembrar la semilla, por decirlo así, vendiendo literatura, libros, etcétera. En Chile, que es un dato interesante, la primera iglesia adventista se funda el año 1895, es decir, ellos llevan mucho tiempo en Chile. Porque hay gente que dice, oye, ¿por qué los adventistas tienen universidades, colegios? Claro, porque ellos no llevan 20 años ni 30 años. Llevan poco menos tiempo que el primer misionero cristiano, evangélico, protestante, que fue David Trumbull, que llegó a Chile el año 1851, que fue un misionero anfibio, es decir, que él predicaba en los buques, en los barcos que llegaban al puerto de Valparaíso. Y el primer misionero adventista que llega a Chile se llama Granville Bayfield. Entonces, este hombre llega trayendo folletos y se funda en 1895 la primera iglesia adventista en Chile. Se hacen bautismos, es decir, llevan mucho tiempo, llevan más de 100 años en nuestro país. Ahora, ellos tienen virtudes, porque aquí yo también, si bien es cierto, considero que ellos no son cristianos como nosotros por un tema doctrinal, pero ellos tienen virtudes porque ellos llegan con una visión. Por ejemplo, en Chile fundaron una escuela en un lugar llamado Púa. Y esta escuela lleva mucho tiempo, hermano. No es que... En la región de la Araucanía. Efectivamente, es decir, llegaron con una visión de vender material, de crear colegios. Entonces, esta escuela fue fundada y se traslada a la provincia de Dillín
el año 1922, es decir, muy temprano. De hecho, en este tiempo ni siquiera había educación para todo el mundo en Chile. En la región de Ñuble, para allá, para el sur. Claro, entonces... Había poca educación en ese tiempo, casi todos llegaban a segundo básico. Si es que, entonces, fundan en Chillán también un colegio adventista, luego lo transformaron en la Universidad Adventista de Chile. Por lo tanto, lo que quiero señalar es que ellos tienen una presencia, por lo menos en nuestro país, que data de hace mucho tiempo. Estamos hablando de por lo menos más de 100 años. De tal forma que, viejo. claro, hay una penetración de antaño en nuestro país. Por lo tanto, ellos tienen raíces sólidas. Y por eso es que tienen redes de colegios, Tienen más de universidades. 22 millones de Seguidores en todo el mundo. seguidores en todo el mundo que son bautizados. Claro, de hecho, una estadística dice que el 90% de los adventistas está fuera de Estados Unidos. El 90%. El 90% de los 22 millones no está en Estados Unidos, está fuera. Es decir, en Estados Unidos solamente está el 10% de los adventistas. Y yo me atrevería a decir que acá en Chile este movimiento adventista es muy fuerte. No es un movimiento débil. Tienen raíces, tienen una estructura de colegios, de universidades, y la verdad que es bueno prestarles atención. Y a la vez los protestantes, los cristianos prefieren mandar, yo creo, a un hijo a un colegio adventista que a un colegio católico, porque Claro. se enseña más hasta por ahí, ¿no? Ahora hay una pregunta que yo también me he hecho. Bueno, las personas que me conocen saben que yo de formación soy profesor. ¿Por qué en la iglesia nuestra no tenemos nada? No tenemos jardines infantiles, no tenemos colegios, no tenemos universidades. De hecho, en Chile... La casa de los pastores en los palacios. Sí, también es cierto, en la gran mayoría, pero no hay una visión, eso es lo que yo quiero decir. Y ellos sí tienen una organización bien interesante de ver. De hecho, en Chile, como iglesia evangélica, no hay ninguna universidad. Y eso que nosotros llegamos hace más de 150 años con estos primeros misioneros como David Trumbull a nuestro país. Entonces, de todas maneras, igual es un tema interesante de analizar. Ellos tienen una sigla que es ADRA, que tiene que ver con cómo ellos se estructuran, cómo trabajan. Tienen centros médicos en Los Ángeles, tienen una red de colegios educativa impresionante, una universidad en Chillán, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay una ventaja que ellos tienen, porque ellos no se dividen permanentemente. Porque ¿qué pasa con la iglesia evangélica? Se enojó el pastor A con el pastor B por poder, por dinero. Ya yo no me someto más a este hombre y me hago otra iglesia. Ellos tienen una asamblea. Ellos tienen una estructura organizacional que no se divide, que hay un poder delegado, es como un gobierno No puede unitario. tomar decisiones el líder absolutamente Claro, propia. y tienen una forma de trabajo corporativo. Tampoco es una dictadura de las personas que dirigen. Es decir, hay un aspecto organizacional Democrático. que está bien trabajado, esa es la verdad. Entonces, también, hermano, nosotros que somos cristianos y que tenemos una cultura muy chilena, muy, ¿cómo lo puedo decir? Bien al lote, porque los chilenos somos al lote. Todo lo que hacemos vamos a hacer un trabajo y ya como salga, listo. Vamos a predicar y no nos preparamos. El Señor me da palabra. Vamos, no sé, a hacer cualquier cosa. Y nuestra cultura, y me estoy deteniendo en este tema, no es como la cultura estadounidense, porque recordemos que el origen de los adventistas es de Estados Unidos. No es como la cultura alemana. Como que ellos la copiaron del mismo gobierno, porque el gobierno de Estados Unidos también así, el presidente no puede llegar y deshacer y hacer nuevas reglas. Claro, tienen una organización que funciona bien. Eso está pensado claramente y no viene de Chile, viene de estos llamémoslo así, misioneros, adventistas, que vienen del movimiento. Pero lo que quiero decir es que de todas formas, y aunque yo no comparta la doctrina, que ya lo hablamos, evidentemente tienen virtudes. Y eso también no es malo de imitar lo bueno y de aprender. Y como yo decía, nosotros en Chile somos desordenados, somos al lote. Uno cuando va a pintar una casa, ya pintémosla así, y lo que salió nomás. Pues. Entonces, esas cosas, hermano... No, yo creo que en la parte eclesiástica, la iglesia, la protestante, ya sea bautista, los bautistas tienen hartos colegios, pero lo que es la pentecostal no conozco muchos colegios. Yo no conozco ninguno.
No es que no conozca. Centros de acogida, hay centros de rehabilitaciones, pero son independientes, son de gente que levanta, pero no hay grandes centros de rehabilitación. Claro, pero para eso tiene que existir una visión de no solamente evangelizar, porque claro, la evangelización es importante, pero también es importante asistir a las personas, ojalá con hospitales, con colegios, con universidades. La obra cristiana y del reino de Dios es grande, y eso va a crecer en la medida en que tengamos la visión. Y yo, por ejemplo, ¿qué veo en Chile? Yo creo que todos lo vemos, que efectivamente donde hay un trabajo en la iglesia en los medios de comunicación. Hay como esta misma radio, hay canales de televisión, y eso está bien. Hay asistencia de pronto, hay grupos que van a entregar café al hospital, a las calles, eso está perfecto. Pero también creo que la educación, la salud y otros aspectos, la medicina, la ciencia, lamentablemente se han dejado de lado, y esto sí, este movimiento adventista lo tiene, y bien, la verdad que eso no está mal. Por lo tanto, son cosas que también tenemos que analizar, porque es parte del trabajo que ellos realizan. Nosotros cada vez que analicemos un tema o a un grupo u organización, lo tenemos que hacer con objetividad, no de una forma equivocada. Aquí un dato relevante, hermano Jafé. La iglesia organizada que hay aquí en Chile se suman en 650 iglesias formalmente constituidas. Grupos organizados existen alrededor de 350 grupos en procesos de crecimiento total de congregaciones. Chile cuenta con cerca de 1000 puntos de reunión o comunidades locales que abren sus puertas cada sábado. Membresía, estas congregaciones albergan en un estimado de 100.000 a 110.000 miembros bautizados a nivel nacional. No es un número menor, es decir, tienen, como usted leyó, 650 iglesias en Chile, 350 grupos en crecimiento, 1000 puntos de reunión y una membresía que en este momento debe ser sobre las 100.000 personas. Es un grupo interesante de mirar, que tenemos que analizar, y la verdad que es muy bueno el dato. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa musical y ya vamos a volver con el último bloque para finalizar este programa, que se nos ha ido, hermano Cristian, muy rápido. Eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla. Y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo. Todo provees, grandes señores, tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia
Tabernáculo de la Palabra. Que Dios les bendiga, hermanos amados. Estábamos revisando antes de venir a esta pausa musical en Chile. Estábamos diciendo que hay 650 iglesias, 100.000 miembros adventistas, un número bien elevado. Y me está viendo un dato. En América Latina hay 14.500 iglesias adventistas, un número bien elevado, y una membresía de 2,6 millones de miembros. Es un número bien interesante, muy interesante. Un grupo con más casi 3 millones de personas, no deja de ser menor. Un dato demográfico, y esto también es interesante el dato, de cada 4 adventistas que hay, 1 vive en América Latina. Es decir, donde son más fuertes son aquí en América Latina, mi hermano Cristian. Bueno, ya concluyendo el tema muy especial, entender ciertas profecías que ellos tienen. La Biblia dice, el apóstol Pedro, que el libro profético más seguro, a la cual hacemos bien en estar atentos, que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. La Biblia es la que nos da la luz y la que nos guía a toda verdad, a toda justicia. En el libro de Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses 4:16 nos dice claramente que nuestro Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender desde los cielos y va a resucitar a los muertos en Cristo primeramente, y nosotros seremos arrebatados juntamente con Él. Él no dice ahí el día ni la fecha. También habla en otro versículo bíblico que habrán señales en el sol, en la luna y las estrellas, y la gente angustiada por causa del bramido del mar y de sus olas. Y desfallecerán los hombres con gran temor por causa de lo que sobrevendrá sobre la tierra, porque la potencia de los cielos van a ser conmovida. Imagínense todo lo que va a pasar, amigo amado. Van a haber señales, amado amigo, para que usted se aperciba. Dice, y verán al Hijo del Hombre venir en una gran nube con gran poder y gloria. Dice que cuando veáis la higuera floreciendo, sabéis que el tiempo está cerca. Dice, cuando veis las nubes que se acercan, sabéis que es tiempo de lluvia. Y no sabéis distinguir las señales del fin de los tiempos, amigo amado. El hombre sabe distinguir las señales del clima, hermano, pero no sabe distinguir las señales de los tiempos. Dice que son hipócritas, amado hermano. Dice, el Señor nos manda a tener una real interpretación de la Biblia, aunque nos cueste, amado hermano. La Biblia se interpreta sola, amado hermano. La Biblia es la profeta mayor y ella es la que nos tiene que anunciar la verdad. El hombre, hermano, se equivoca, amado hermano, pero el hombre se puede arrepentir de su error, amado hermano. Esa es la oportunidad que nos da Dios. Mientras haya vida, hay arrepentimiento, amado amigo, amado hermano. Dios les bendiga. Claro, como estaba anunciando nuestro hermano Cristian, nosotros predicamos a Cristo, no somos predicadores de un día domingo, un día sábado, una nueva religión, sino que nosotros predicamos a Cristo, como dice Pablo, y este crucificado. Ese es nuestro deber, esa es nuestra misión, esa es nuestra vocación. Tampoco estamos por dinero, por amor a esto, a lo otro, como lamentablemente es común el día de hoy, sino que nuestro objetivo y de nuestra pequeña congregación y ministerio es poder predicar el Evangelio de Cristo. Mañana vamos a estar predicando ahí en Luis Infante Cerda, en la Villa Francia, en Estación Central, a las 17:30 horas. Ya estamos finalizando y como conclusión, mi hermano, es señalar que efectivamente nosotros no creemos que los adventistas son una iglesia evangélica. Son una derivación de iglesias cristianas, pero no comparten nuestra doctrina. Como vimos, tienen obras sociales, hospitales, universidades, colegios, lo cual no es malo, pero eso no significa que ellos tengan una doctrina ortodoxa evangélica como la que tenemos los pentecostales, bautistas, presbiterianos, anglicanos, metodistas, etc. Por lo tanto, no podemos decir que son una iglesia cristiana evangélica. Ahora, también mencionar que es importante aprender, porque en muchas partes lo único que dicen eso son del diablo, y eso como que bastara para saber por qué son del diablo, supuestamente. Entonces, eso de decir que esto es del diablo o que no es del diablo no es un argumento. Eso es una descalificación que no tiene ningún fundamento, y nosotros no tenemos que hablar
o descalificar a las personas, porque quién sabe si en medio de ellos puede haber alguien que sea llamado por la predicación de Cristo a una vida cristiana, al Evangelio. Entonces tenemos que ser inteligentes para poder predicar. Hay 110.000 personas en Chile, casi 3 millones en América Latina, y esas personas no tienen a Cristo, ellos tienen una religión. Entonces también nosotros tenemos el deber de predicarles a ellos, y no descalificarlos, sino predicarles que el sábado nos salva, que efectivamente hay un cielo y un infierno del cual huir, como dice la Escritura, que hay que huir de la ira venidera, y ellos también tienen que escuchar esta palabra. Pero si nosotros los descalificamos, los tratamos mal y decimos que son del diablo, difícilmente vamos a poder llevar la palabra. Estos varones iban a la guerra, amado hermano, iban a ayudar al prójimo, amado hermano, y con medicina. Hay una película bastante conocida que se llama Hasta el último hombre, creo que se llama, que se basa en hechos reales acerca de un hombre adventista que acude en búsqueda de gente enferma, hermano, para ayudarlo, y ellos necesitan nuestra ayuda igual, nuestra mano, nuestro amor, para que Dios le ayude a entender verdaderamente el amor de Cristo, amado hermano. Efectivamente, así que, bueno, ese es el tema que hemos querido compartir el día de hoy. Estamos agradecidos de parte de Dios de poder compartir esto. Nos vamos a preparar con nuestro hermano Cristian para traer otro tema un poquito más adelante, así que también esté orando por nosotros porque esperamos ser de bendición. Y si usted también ve que este tema le bendice, compártalo en las redes sociales, a través de WhatsApp, de Facebook o de donde usted pueda, porque también hay mucha gente que necesita la palabra de Dios. Y también decir que la Radio Libertad está haciendo tremenda bendición para muchas personas. Entonces también es un espacio, y también yo lo reconozco, de mucha libertad para predicar. Porque hay lugares, incluso evangélicos, que le dicen no hable de esto, no hable de esto, no hable de esto. ¿De qué hablo? No te dejan hablar de nada. Entonces aquí la verdad que el Señor ha puesto en el corazón del pastor Bernardo de predicar con libertad, obviamente en el marco del respeto, pero con libertad, y eso también lo agradecemos mucho. Por lo tanto, les deseamos que Dios les bendiga, les guarde, que tengan una linda reunión mañana. Si algún día nos quiere conocer, ahí estamos en la calle El Martillo 4710, en la Estación Central. Y bueno, aquí vamos a estar hasta que Dios lo permita, sirviendo al Señor, llevando la palabra y compartiendo el mensaje de salvación. Saludamos también por ahí vía que está nuestro hermano Jorge Hernández, el hermano Nicanor Loncopán también, que Dios le bendiga, que es nuestro encargado, diácono de la congregación. Bueno, y a otros hermanos que quizás no los vemos, pero están en la sintonía, también les extendemos un abrazo grande, un ósculo santo y mucha bendición. Vamos ya a finalizar, amados hermanos, vamos a estar orando, despidiéndonos de este programa de bendición y deseando que Dios también a ustedes donde estén les bendiga grandemente. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Gracias, Señor. Señor, le damos gracias en esta tarde por su amor infinito, por su misericordia, por su abundante gracia, porque podemos compartir, Dios mío, en este momento, esta palabra, este tema, esperando, Señor, llevar bendición, edificación, nutrir al cuerpo de Cristo. Le pido, Señor, bendiga a cada hermano y hermana que estuvo presente, a quienes oirán quizás más tarde este tema, esperando, Señor, llevar una palabra de esperanza, de consuelo, de edificación. Rogamos, Señor, que usted bendiga también nuestra vida, nos dé la fuerza espiritual, la inteligencia, la sabiduría para servirle, para predicar el Evangelio. Bendiga también este Ministerio de Libertad, que es de gran bendición para muchas personas. Bendiga, Señor, a su pueblo, bendiga a la iglesia. Permita al Señor crecer en lo espiritual, servirle con todo nuestro corazón y ser útiles en su reino. Le rogamos, Señor, su presencia nos acompañe, nos asista y pueda llegar también donde nosotros no podemos llegar, pero usted puede llegar, Señor. Su presencia, su Espíritu Santo puede llegar. Bendiga grandemente, Señor, a aquellos que no le conocen, que están en doctrinas de error, para que su gracia también les pueda alcanzar. Rogamos su gracia, su paz, su misericordia, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, nos despedimos, hermano, deseándole que Dios le bendiga grandemente y será hasta el próximo sábado, si Dios así lo quiere. Chao, Dios chao. le bendiga, Chaito, Dios le bendiga. Llega a su fin el programa Tabernáculo de la Palabra. Pero le invitamos a una nueva edición este mismo día y horario. Recuerde, Tabernáculo de la Palabra.
Dios les bendiga. Libertad, más cerca de Dios, más cerca de ti. Está buscando dónde congregarse. No ha tenido buenas experiencias. La iglesia